Dicen que los verdaderos genios nunca mueren, pero el caso de Joaquín Pardavé revela una verdad mucho más inquietante. A veces, incluso después de morir, un artista puede seguir siendo víctima de un misterio que nadie se atreve a resolver. Antes de que su corazón dejara de latir, dejó atrás un legado tan enorme que México aún no ha terminado de descifrarlo. Y sin embargo, su final estuvo marcado por un rumor tan perturbador que durante décadas el público prefirió no mencionarlo en voz alta. Un rumor que habla de una exhumación, de un cuerpo que quizá no estaba tan inmóvil como muchos creían, y de un país que no supo cuidar al hombre que lo hizo reír, llorar y soñar. Joaquín Pardavé no solo fue un actor, fue un compositor prodigioso, un director adelantado a su tiempo y un cronista emocional de una época dorada que él ayudó a esculpir. Pero detrás del aplauso eterno y de sus más de 60 películas, se esconde una tragedia íntima, un capítulo oculto que marcó su destino para siempre. Algo que comenzó como una simple coincidencia familiar y terminó convirtiéndose en una sospecha escalofriante. ¿Murió realmente cuando dijeron que murió? Este es el secreto que muchos han querido olvidar y que otros han preferido enterrar junto con él, porque la historia de Joaquín Pardavé no se acaba con su muerte, sino con lo que ocurrió después. ¿Y si la verdad fuera más oscura que la leyenda? ¿Y si su final escondiera un error fatal que nadie quiso admitir? La respuesta, por primera vez, será contada sin silencios, sin miedo y sin censura. En algún rincón de la memoria colectiva de México, el nombre de Joaquín Pardavé sigue resonando como un eco suave, casi melancólico, de una época en la que el cine no solo se veía, se sentía. Fue uno de los pilares invisibles, uno de esos artistas cuya presencia lo sostenía todo, sin que nadie lo notara del todo, y sin embargo, con el paso del tiempo, su figura quedó envuelta en una neblina de olvido injusto, como si su genio hubiera sido demasiado grande para una época que aún no sabía valorarlo por completo. Nacido en 1900, heredero de una familia de actores y artistas de teatro, Pardavé creció entre telones gastados, luces cálidas y voces que ensayaban diálogos que él aprendió a copiar con sorprendente naturalidad. Desde muy joven, entendió que la escena era su hogar y que el público siempre sería su juez más implacable. Cuando México empezó a construir su identidad cinematográfica, él ya estaba ahí, listo para convertirse en uno de los rostros más universales del cine nacional. No solo actuaba, componía, escribía y dirigía, tocaba al corazón sin pedir permiso. En los años 30 y 40, cuando la época de oro comenzó a iluminar pantallas y a definir generaciones, Joaquín Pardavé no era únicamente un actor destacado, era un artesano de la sensibilidad mexicana. Su talento desbordado le permitía transformarse con una facilidad casi imposible. Lo mismo interpretaba al hombre humilde que al patriarca severo, al cómico intuitivo que al músico sensible. Su versatilidad era un milagro en movimiento, pero detrás de esa entrega absoluta existía también una vida marcada por la responsabilidad, la presión y un peso que rara vez confesó, el temor heredado de que la muerte pudiera llegar de forma inesperada. Su familia tenía una historia que muchos consideraban simple superstición, un pariente lejano que, según se decía, había sido enterrado vivo tras un diagnóstico equivocado. Ese episodio, contado en voz baja durante reuniones familiares, quedó grabado en la mente de Joaquín desde pequeño, tanto que durante toda su vida llevó consigo un miedo silencioso, un temor casi infantil pero muy real, que algún día él también pudiera ser víctima del mismo error. Años después, ese detalle se convertiría en una pieza clave de la leyenda que marcaría su final. A medida que su carrera avanzaba, Pardavé acumulaba éxito tras éxito, contribuyó con más de 100 composiciones musicales, dirigió películas que hoy son piezas fundamentales del cine clásico mexicano y actuó en más de 60 filmes, algunos convertidos en verdaderos tesoros culturales. El público lo adoraba, la crítica lo respetaba, sus colegas lo veían como un maestro, pero lo que nadie sabía era que su mente empezaba a resentir el peso del ritmo frenético que él mismo se había impuesto. La fama, aunque luminosa, también puede desgastar, y Pardavé lo sabía. A pesar de su éxito, siempre mantenía una tristeza suave en la mirada, como si llevara consigo un recuerdo que no podía soltar. Algunas personas cercanas describían esa melancolía como un cansancio del alma,
Otros la interpretaban como la consecuencia natural de un artista que sentía demasiado. Él mismo, en conversaciones aisladas, admitió que temía no tener suficiente tiempo para hacer todo lo que imaginaba. Era como si presintiera que su vida no sería tan larga como él deseaba. En 1945, cuando filmaba algunas de sus obras más queridas, Pardavé vivía una etapa de esplendor profesional, pero también enfrentaba presiones que él nunca reveló por completo, compromisos económicos, responsabilidades familiares y la sensación de que debía cargar con las expectativas de todo un país que lo veía como un símbolo de estabilidad emocional. En su carrera no hubo escándalos ruidosos, ni polémicas mediáticas, pero sí existían tensiones, agotamientos y un perfeccionismo feroz que lo perseguía incluso en sus días de descanso. Su entorno más íntimo recuerda que rara vez dormía bien, que solía repasar guiones durante la madrugada, que componía canciones enteras sin levantarse de la mesa, que a veces hablaba como si el tiempo se le escapara entre los dedos. Ese ritmo de vida, admirable para sus admiradores, lo acercaba lentamente a un límite que él mismo nunca reconoció abiertamente. Y entonces llegó 1945, y con ese año llegó su caída más inesperada. El país entero quedó congelado cuando se anunció que Joaquín Pardavé había muerto súbitamente, víctima de una hemorragia cerebral fulminante. Tenía apenas 45 años. Una luz demasiado intensa se apagó demasiado pronto, pero lo que nadie imaginó fue que su muerte no sería el final, sino el comienzo de una historia aún más perturbadora. A las pocas horas de su entierro, surgieron rumores, voces en susurro, comentarios que parecían imposibles de ignorar. Había quienes aseguraban que Joaquín había dejado instrucciones para evitar ser enterrado vivo. Otros decían que su esposa había tomado decisiones apresuradas. Algunos afirmaban haber escuchado sonidos extraños durante la exhumación que se realizó tiempo después. La historia parecía demasiado macabra para ser cierta, pero demasiado recurrente para ser ignorada. La semilla de la sospecha estaba sembrada, y ese miedo heredado de su familia, ese miedo que había acompañado a Joaquín desde niño, ahora se convertía en el centro de uno de los rumores más inquietantes del cine mexicano. Era el inicio del misterio, el punto exacto donde la vida brillante de un artista se mezclaba con la sombra más oscura de su muerte. Y la pregunta que empezaría a perseguir a todos era simple pero devastadora. ¿Qué ocurrió realmente con Joaquín Pardavé después de ser enterrado? La vida de Joaquín Pardavé podría haberse contado como una historia de ascenso impecable, una carrera impulsada por el talento puro y una sensibilidad artística que parecía inagotable. Pero como en toda vida marcada por la genialidad, también hubo grietas invisibles, rutinas agotadoras y silencios prolongados que decían más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Su trayectoria no fue una línea recta hacia la gloria, sino una montaña que subió con determinación férrea, aun cuando el peso emocional comenzaba a hundirle los hombros. Desde sus primeros pasos en el teatro familiar, Pardavé se convirtió en un niño prodigio. Observaba, copiaba, adaptaba. Cada gesto, cada pausa, cada matiz del escenario lo absorbía como si su mente fuera una esponja destinada a capturar lo que otros dejaban escapar. Ya en su juventud, cuando México comenzaba a forjar sus cimientos cinematográficos, él se mostraba como un talento tan versátil que quienes trabajaban con él lo definían como un hombre que vivía para crear. Esa devoción absoluta pronto se transformó en una especie de doble filo. Su primer gran ascenso llegó a inicios de los años 30, cuando el cine sonoro comenzó a desplazar al teatro y a abrir un mundo de posibilidades para quienes no temían experimentar. Pardavé era uno de esos pioneros. Podía actuar en papeles cómicos con una precisión casi matemática y al mismo tiempo interpretar personajes dramáticos con una sensibilidad que pocas veces se había visto en la pantalla mexicana. Era un intérprete nato, un creador incansable, un artesano de emociones. Pero ese impulso creativo también tenía un precio. Para cada película, para cada escena, para cada composición musical, Pardavé invertía tiempo, energía y un nivel de concentración que rozaba lo obsesivo. Muchos compañeros de trabajo notaban que no sabía delegar, que intentaba hacer todo, revisarlo todo, supervisarlo todo. Temía decepcionar, temía no estar a la altura y temía incluso dejar algo sin terminar. Esa inquietud, aunque invisible para el público, crecía en él como una sombra silenciosa. El primer gran quiebre en su vida ocurrió en 1937, cuando la muerte de un pariente cercano lo dejó emocionalmente devastado. Ese episodio reactivó en él un temor que había intentado enterrar durante años.
la historia del familiar que supuestamente había sido enterrado vivo. Lo que para otros era solo un rumor terrible, para Joaquín era una pesadilla infantil nunca resuelta. A partir de aquel momento, desarrolló una preocupación persistente por su salud. Leía compulsivamente sobre enfermedades, consultaba médicos por cualquier síntoma menor y cargaba siempre consigo la sensación de que el destino podía atraparlo en el momento menos esperado. Aún así, su carrera siguió creciendo. Películas como México de mis recuerdos, El Baisano Jalil y El Barchante Neguib lo consolidaron como un ícono. Sus personajes tenían una humanidad que trascendía la pantalla, un sonido emocional que el público llevaba consigo mucho después de abandonar el cine. Pero cada éxito escondía una realidad. Joaquín se estaba desgastando más rápido de lo que su cuerpo podía soportar. Durante la primera mitad de los años 40, su agenda era tan intensa que rara vez dormía más de 4 horas por noche. Algunos colaboradores lo vieron desvanecerse entre tomas. Otros notaron cambios. Hablaba más rápido, gesticulaba más, y había días en los que parecía empujado por una energía frenética y otros en los que su rostro mostraba un cansancio imposible de disimular. Era como si se negara a detenerse, como si la pausa lo enfrentara a un miedo que prefería mantener enterrado. El punto de inflexión ocurrió en 1945. Ese año, mientras filmaba y componía simultáneamente, Joaquín comenzó a experimentar dolores intensos de cabeza, mareos y pequeños episodios de confusión que él atribuyó al cansancio. Su círculo cercano insistió en que descansara, pero él se negaba. Había compromisos, contratos, proyectos. Había sobre todo una presión interna que lo empujaba a seguir, como si detenerse significara aceptar que la muerte estaba más cerca de lo que admitía. El día de su colapso nadie lo vio venir. Tenía apenas 45 años. Una hemorragia cerebral lo derribó de forma súbita, fulminante. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero su cuerpo ya estaba demasiado agotado. La noticia golpeó a México entero. Perder a una figura de su talla no solo generó dolor, provocó incredulidad. ¿Cómo podía apagarse así un talento tan fértil, tan vibrante, tan necesario para la cultura de un país entero? Pero mientras el país lloraba, en los pasillos silenciosos de su hogar comenzaron a formarse murmullos inquietantes, detalles que no coincidían, decisiones tomadas con demasiada rapidez, un entierro que muchos consideraron apresurado, un documento que él mismo había firmado años, pidiendo expresamente que confirmaran su muerte con absoluta certeza antes de sepultarlo. Y luego, lo más perturbador, lo que algunos aseguraron haber visto, escuchado o sentido durante la exhumación posterior. Aquello marcó el inicio del misterio, el momento exacto en el que su vida y su muerte comenzaron a entrelazarse con una oscuridad que ni siquiera él habría podido imaginar. La muerte de Joaquín Pardavé ya había sacudido a México, pero lo que vino después despertó una inquietud mucho más perturbadora que la noticia misma. Era como si su fallecimiento hubiera abierto una puerta que jamás debió abrirse. Un silencio incómodo comenzó a rodear su nombre, un rumor que crecía sin control, una sombra que se extendía incluso entre aquellos que lo amaban, porque la imagen oficial de su partida, rápida, fulminante, inevitable, no encajaba del todo con ciertos detalles que empezaban a salir a la luz. Todo comenzó con la prisa. La rapidez con la que se decidió su entierro llamó la atención de más de uno. Algunos familiares cercanos aseguraron que Joaquín siempre había pedido una verificación rigurosa en caso de su muerte, casi obsesiva, debido al trauma familiar que lo había atormentado desde la infancia. Pero según versiones que nunca quedaron del todo claras, esa solicitud no se cumplió con el cuidado que él había exigido. Se actuó con premura, demasiada premura. A los pocos días el rumor estalló. Se había pedido una exhumación. Las razones no fueron reveladas públicamente, pero las historias comenzaron a multiplicarse en los pasillos, cafés y redacciones. Había quienes aseguraban que los médicos querían revisar la causa de la muerte. Otros decían que la familia buscaba confirmar una sospecha terrible. Y luego estaba la versión más inquietante de todas, la que afirmaba que, al abrir el ataúd, encontraron señales que sugerían que Joaquín Pardavé podría haber sido enterrado vivo. Ese rumor, tan brutal como imposible de comprobar, se extendió como pólvora. Nadie sabía quién lo dijo primero,
pero todos parecían repetirlo. Algunos empleados del cementerio, sin revelar nombres, insinuaron que la posición del cuerpo no coincidía con la que se había descrito en el acta funeraria. Otros hablaron de marcas en las manos, de un gesto en el rostro, de algo que parecía más miedo que descanso. Era una historia demasiado siniestra para aceptarla, pero demasiado viva para ignorarla. La prensa, aunque evitaba mencionarlo directamente por respeto a la familia, hablaba de inconsistencias. Columnistas de la época insinuaban irregularidades en los procedimientos médicos. Se mencionaba, con cautela, que el diagnóstico inicial no fue revisado a profundidad. Había grietas en la versión oficial, silencios en los documentos, vacíos en las declaraciones. Nada podía confirmarse, pero todo podía sospecharse. La situación se volvió aún más oscura cuando empezaron a circular testimonios contradictorios. Un médico cercano a la familia aseguró haber visto signos evidentes de una hemorragia cerebral irreversible, mientras que otro, citado años después, sugería que quizá la muerte no fue tan instantánea como se reportó. Y entre esas versiones, la historia del antepasado que había sido enterrado vivo comenzó a reaparecer como un eco macabro. Parecía una coincidencia demasiado cruel, demasiado perfecta para no alimentar el mito. En medio de ese clima de incertidumbre, también surgieron relatos íntimos que pocas personas conocían. Amigos cercanos contaron que días antes de su muerte, Joaquín había expresado un temor intenso, casi irracional, sobre la posibilidad de que algo le sucediera durante el sueño. Una frase suya quedó grabada en la memoria de quien la escuchó. Lo que más temo no es morir, sino no saber si realmente estoy muerto. Nadie imaginó que esas palabras se convertirían en el centro de una leyenda trágica. Hubo incluso quienes aseguraron que habían escuchado ruidos durante la exhumación, golpes, crujidos, sonidos que podían explicarse simplemente por la madera envejecida del ataúd o por algo más. Nadie quiso confirmarlo. Nadie quiso negarlo. El ambiente se volvió tan denso que incluso décadas después, muchos evitaban tocar el tema. Una de las piezas más misteriosas de esta historia salió a la luz años más tarde, cuando un historiador cinematográfico mencionó en una entrevista que los archivos médicos de Joaquín Pardavé habían sido desaparecidos temporalmente en una mudanza administrativa. Nunca se recuperaron todos los documentos. Nunca se aclararon todas las versiones. La brecha entre lo oficial y lo sospechoso se hizo tan grande que la verdad quedó atrapada en un limbo donde nadie podía rescatarla. Pero si algo marcó para siempre este episodio fue la reacción del público. México, un país que había reído y llorado con él, quedó dividido. Una parte de la población rechazaba la posibilidad de que hubiera sido enterrado con vida. Preferían pensar que era solo una leyenda más, una deformación morbosa del imaginario colectivo. Pero otro sector, alimentado por los silencios y la falta de respuestas, comenzó a preguntarse si el país había fallado en darle al artista el final digno que merecía. Con el paso del tiempo, la historia se convirtió en un tabú, algo que se decía en voz baja, como un secreto vergonzoso que pertenecía a todos y a nadie. Las generaciones siguientes crecieron con ese rumor oscuro, sin saber si era una verdad oculta o un mito construido desde el miedo. Pero lo que sí quedó claro es que la muerte de Joaquín Pardavé nunca fue solo una muerte. Fue una herida cultural, un misterio no resuelto, un espejo que obligaba a México a enfrentarse a una pregunta que todavía hoy provoca escalofríos. ¿Qué ocurrió realmente dentro de ese ataúd? ¿Fue el silencio de la historia una forma de protegerlo o de ocultar la verdad? Lo cierto es que entre lo dicho y lo callado, entre lo oficial y lo sospechado, su final se transformó en una de las leyendas más inquietantes del cine mexicano. Y esa leyenda, como todas las que nacen del dolor, no desaparece, solo espera a ser contada. Mirar la vida y la muerte de Joaquín Pardavé desde la distancia histórica ofrece una perspectiva que, a la vez, conmueve y desconcierta. Como canal dedicado a rescatar las leyendas ocultas, las verdades incómodas y las historias que el tiempo intenta borrar, es imposible no sentir una mezcla de admiración y desasosiego al analizar su caso. Porque Joaquín
Más que un artista, fue un símbolo. Y como todo símbolo, su figura terminó atrapada entre la realidad y el mito. Desde nuestro punto de vista, el gran problema no es el rumor mismo de su exhumación ni las teorías que circularon durante décadas. Lo verdaderamente revelador es cómo una nación entera permitió que ese rumor se convirtiera en la versión predominante. ¿Qué dice eso de la época? ¿Qué dice de la manera en que México trata a sus genios, especialmente a aquellos que parecen tan sólidos que nadie imagina que puedan caer? La historia oficial señala una muerte súbita y un entierro acorde con los procedimientos de la época. Sin embargo, las inconsistencias que surgieron después abrieron una herida que nunca terminó de cerrar. Desde la perspectiva de este canal, ese vacío narrativo no solo alimentó el mito, lo hizo inevitable. Cuando hay huecos en la versión oficial, el público los llena con miedos, con sospechas, con recuerdos distorsionados por el dolor. Lo más inquietante es que Joaquín había verbalizado sus temores con décadas de anticipación. Sus amigos, sus familiares, incluso sus colaboradores, sabían que arrastraba ese miedo heredado, ese trauma infantil que lo hacía desconfiar de la muerte repentina. ¿Fue ese temor simplemente una coincidencia trágica? ¿O fue una señal ignorada por quienes más cerca estaban de él? No podemos afirmar ni desmentir nada. Eso sería irresponsable. Pero sí podemos reflexionar sobre el hecho de que la velocidad de su entierro, la falta de revisión exhaustiva y la desaparición parcial de sus archivos médicos crearon el terreno perfecto para que las dudas sobrevivieran al paso del tiempo. Cuando un país llora a un ícono, necesita respuestas claras, y en el caso de Pardavé, nunca las tuvo. Este canal considera que su legado cinematográfico debería haber sido suficiente para mantener su nombre vivo en la memoria cultural, pero paradójicamente, fue el misterio de su muerte el que garantizó que las nuevas generaciones siguieran mencionándolo. ¿Es eso justo? ¿Es eso una forma de homenaje o de olvido disfrazado? La pregunta más grande que queda en el aire es quizá la más dolorosa. ¿México falló en proteger a Joaquín Pardavé incluso después de su muerte? Aquí no se trata de señalar culpables, sino de aceptar que las grandes figuras a veces quedan expuestas a decisiones apresuradas, al silencio institucional o a la negligencia involuntaria. Y cuando todo eso ocurre, la historia se fragmenta. Para este canal, la mejor manera de honrarlo es contar su historia completa. No solo su genio, no solo su obra, no solo la calidez de sus personajes, también su fragilidad, sus temores y el oscuro rumor que ha acompañado su memoria durante más de 70 años. Joaquín Pardavé merece ser recordado como lo que fue, un pionero, un creador incansable, pero también un ser humano marcado por una inquietud que nunca llegó a resolver. Y quizá la verdadera pregunta que dejamos para el público sea esta: ¿preferimos quedarnos con la versión oficial que tranquiliza o con la leyenda que incomoda pero nos obliga a mirar más profundo? Recordar a Joaquín Pardavé es abrir una ventana a una época en la que el cine mexicano respiraba intensidad, inocencia y sueños sin límites. Pero también es enfrentarse al peso de una historia que nunca terminó de contarse del todo. Su vida fue luminosa, fértil, llena de arte. Su muerte, en cambio, quedó envuelta en sombras que ningún relato oficial logró disipar por completo. Y tal vez, en esa dualidad, en esa mezcla de luz y oscuridad, reside la razón por la que su nombre sigue vivo. Hoy, al mirar hacia atrás, resulta imposible no sentir cierta melancolía. Pardavé fue un hombre que dio más de lo que tenía, que trabajó hasta el último aliento, que puso su corazón en cada película, en cada canción, en cada personaje que interpretó. Era un creador que nunca conoció el descanso, un soñador que parecía perseguido por una urgencia interior, como si supiera que el tiempo no le alcanzaría. Y quizá por eso su legado es tan vasto, porque intentó dejarlo todo antes de que la vida se lo arrebatara. Pero el misterio que rodea su final, aquel rumor oscuro que viajó de generación en generación, ha convertido su figura en algo más que un recuerdo. Lo ha transformado en una advertencia silenciosa, en un eco que resuena entre quienes creen que la historia oficial a veces protege más a los vivos que honra a los muertos. Si aquel rumor fue verdad, o solo una sombra nacida del miedo colectivo, tal vez nunca lo sabremos. Lo único cierto es que México dejó escapar demasiado pronto a uno de sus artistas más brillantes. Y sin embargo, hay algo profundamente hermoso en la manera en que sigue presente. Cada vez que alguien escucha una de sus composiciones, cada vez que una de sus películas reaparece en televisión, cada vez que una nueva generación descubre su rostro en blanco y negro, Joaquín Pardavé revive un instante más. Como si su genio se negara a desaparecer,
como si la luz que llevó dentro siguiera aferrándose al mundo para que no lo olvidaran. Su muerte dejó preguntas abiertas. Su vida dejó un legado imposible de borrar. Y entre ambas queda la sensación de que algunas historias nunca debieron ser silenciadas. Porque hay relatos que, quizá, jamás tendrían que haberse conocido, pero ahora tú ya los conoces. Joaquín Pardavé no fue solo un actor, un director o un compositor. Fue una huella, una de esas huellas que el tiempo intenta desgastar, sin lograrlo del todo. Y mientras sigamos recordándolo, mientras su historia continúe siendo contada, su espíritu seguirá habitando las luces del cine mexicano como un fantasma benevolente que se resiste a abandonar el escenario. Ese es su verdadero legado. Ese es su verdadero misterio.